Hola, estimadas, mi nombre es Cristian Carreño. Hoy día vamos a seguir con el caso que teníamos anteriormente. Sí, habíamos creado un diagrama de clases, tanto para Java como para C Sharp. Sí, ahora vamos a programar esto. Sí, vamos a empezar primero por Java. Voy a abrir el NetBeans. Sí, vamos a crear un nuevo proyecto. Esto ya es la clase 4, así que le vamos a poner clase 4. Sí, y vamos a crear la clase y vamos a crear todo lo que definimos dentro de la clase. Sí. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. Es un Java Application, le vamos a dar Next. Esto se llama clase 4. Vamos a quitar ese check. Vamos a darle Finish. Vamos a crear dentro un package. cl.clase 4. Y dentro vamos a crear nuestra clase persona. New class o nueva clase y persona. Ya. Si nos guiamos desde la clase persona, voy a hacer un zoom. Voy a entrar un poquito la letra. Entonces, aquí está la clase persona. ¿Sí? Public class persona. ¿Sí? Tiene el mismo nombre. Vamos a empezar por la definición de los atributos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos. Y el primero es root. Dice que es privado ya que tiene el símbolo menos. Entonces escribimos private. ¿Qué tipo de dato es? Vamos a ver, es string. Así que es private string root. Con esto vamos a continuar con nombres. Private string nombres. Vamos a seguir con private string apellido paterno. Otra cosa que hay que tener bien clara es que nosotros tenemos aquí public las personas, ¿sí? Y la clase o todo lo que esté dentro de la clase están dentro de esas llaves, ¿sí? Para que tengamos noción, ¿sí? Entonces todo yo van a estar dentro de esas llaves y los métodos que vayamos a crear también, ¿ya? Ojo con eso. Private string apellido materno, private string género y por último private string fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué hicimos acá? Todo lo que está en el diagrama de clase en esa parte la llevamos a código, ¿sí? Adelante vamos a ver que en C# vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Después que debiésemos hacer los constructores, ahí están definidos dos constructores, uno con parámetro y otro sin parámetro. Entonces colocamos aquí persona, paréntesis. Cuando creamos un método tenemos que definir ciertos parámetros. Si no lleva parámetros se coloca solo paréntesis vacío. Y se coloca estas corchetes para definir dentro lo que va a hacer ese método, ¿sí? Como es un constructor, vamos a colocar aquí un comentario con doble slash. Aquí están definidos los atributos. Y aquí va a estar el constructor sin parámetros. Entonces vamos aquí a, como buena práctica, inicializar las variables en su mínima expresión. ¿Sí? Como es un string, vamos a inicializar el string en vacío. ¿Sí? Vamos a colocar nombres en vacío. Apellido contra el espacio para que salga ese menú de ayuda. Apellido contra el espacio materno. Materno igual a vacío. Después viene género igual a vacío. Y vamos con fecha de nacimiento igual a vacío. ¿Ya? Ahora, si queremos ordenar el código por si, no sé, escribimos algo así y otra cosa así. ¿Ya? Esto se ordena aquí en source format. Y ahí se ordena ahí todo el código por sí solo.
¿ya? Tenemos recién el constructor con parámetros, ahora vamos a crear el constructor sin parámetros según la definición. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la definición que está acá en el diagrama de clases, ¿sí? Y vamos a seguir esa definición. Entonces, vamos a definir según esto dice que es persona, ¿sí? Y debiésemos colocar todos los atributos, ¿sí? Ahora, esta idea nos permite hacer esto de forma más rápida, así que vamos a utilizar la forma más rápida, ¿sí? Vamos a colocar con el secundario insertar código, insert code, vamos a colocar constructor y aquí pudiésemos haber elegido hasta el anterior. El sin parámetros llegamos y colocamos general. Ya está, así que no lo va a hacer. Vamos a utilizar con todos los parámetros. Vamos a seleccionar todo y generar. Y ahí se generó, ¿sí? De forma automática. Ahora tiene algunas diferencias, ¿sí? Aquí tenemos run y aquí tenemos this run. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lleva ese valor? ¿Sí? Es porque nosotros tenemos variables o parámetros de entrada con el mismo valor de los atributos definidos en la clase. Estos son los atributos de la clase, ¿sí? Y estos son los parámetros de entrada. Entonces, para que la clase sepa cuál es el valor del atributo y cuál es el valor de los parámetros de entrada, lo diferencia a través del this. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Asignando la información del run, nombre, apellido materno, género, fecha, ¿sí? Que viene desde los parámetros de entrada, ¿sí? A esos datos o atributos de la clase, ¿sí? Entonces, reseñamos todos los atributos y eso, vamos a hacer los getter y los setter, ¿sí? Esto también tiene una, vamos a colocar aquí getter y setter. Podríamos estar mucho rato construyendo esto, pero como estamos utilizando NIDE, esto ya está automatizado, así que vamos a colocar generar, o sea, vamos a colocar con el clic secundario, insertar código, getter y setter que está acá. Seleccionamos todos y le damos generar. Y con eso ya creamos todos los getter y setter, ¿sí? De forma muy rápida, ¿ya? Y ahora nos faltaría del diagrama, nos faltaría el toString. Vamos a generar el toString, ¿sí? Y vamos a colocar acá con el secundario insert code eh, toString con todos los parámetros. Y ahí se nos generó un método principal para poder imprimir. ¿Sí? En ese formato de imprimir nosotros pudiésemos cambiarlo, pero vamos a dejarlo así. ¿Ya? Entonces, resumen, creamos los atributos, constructor sin parámetros, constructor con parámetros y los getter y setter y el método toString de impresión, ¿sí? Con eso ya hemos terminado la creación del diagrama. Ahora necesitamos probar esto, ver si es que esto está funcionando. Entonces vamos a crear un nuevo package para que esté separado de este código cl.test y dentro vamos a colocar una clase que se llame test y aquí vamos a nuestro método principal, ¿sí? public static void main string corchetes args. ¿Ya? Y aquí vamos a crear un nuevo objeto. ¿Ya? Lo vamos a hacer de forma manual, más adelante vamos a ver que esto se puede ingresar por teclado. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a crear todo esto, vamos a crear dos objetos eh, y vamos a imprimirlo. ¿Ya? Entonces vamos a colocar la primera forma que es crear una persona, un objeto persona, la vamos a colocar persona A igual a new persona. Entonces para construir un objeto hay que llamar al constructor. Tenemos dos constructores. ¿Sí? Vamos a utilizar el sin parámetro. ¿Sí? Y después vamos a utilizar el con parámetro. Ahora aquí tengo un problema. Me faltó el public acá en este constructor. Un pequeño error mío. Sí, entonces aquí tenemos ya, ahí se arregló el problema. Estamos creando la persona con ese constructor. Ese constructor, si presionamos control y presionamos clic, dice que va a dejar todo en vacío. Ya. Nosotros vamos a empezar a setear los datos y después vamos a imprimir. Vamos a colocar persona control espacio a set run. Set control espacio run. Y vamos a agregar un run. Supongamos el 1-9. Ya. Vamos a colocar persona. Vamos a setear todos los datos, son 6.
set nombres, se llama Alejandro, va a tener solo un nombre. Va a colocar persona A punto set apellido paterno. Aquí tengo un error en el apellido materno, no sé si se dan cuenta. Vamos a borrarlo, vamos a volver a generar. Vamos a escribirlo a mano. Vamos a colocar Castro. ¿Sí? Y vamos a arreglar ese problema que teníamos. Si se dan cuenta, apellido materno, ahí debe seguir una O. Voy a borrar aquí, voy a poner una O acá. Y voy a tener que colocar una O acá. En todos lados de estar arrojando error, tengo que modificarlo. Aquí una O. Aquí una O. Aquí arribita una O. Aquí abajo una O. Hay otra forma de modificarlo más rápido, pero vamos a hacerlo así, manual, a mano. Una O, el método también tiene que llamarse con O. Una O, la variable una O. Y tenemos apellido materno, el get, el set están todos correctos. Y nos falta el toString, ¿sí? Y ahí corregimos todo, ¿ya? Y vamos a irnos acá y vamos a setear el apellido materno. Ya. Vamos a setear los otros datos que nos quedan dos más. Vamos a colocar persona punto set. Vamos a agregar el género. Vamos a colocar masculino. Y vamos a seguir con la fecha de nacimiento. Sí, y vamos a agregar la siguiente forma. Vamos a colocar como es un texto. Vamos a colocar el 16 del 1 de 1980, por dar un ejemplo. ¿Sí? Ya, con esto creamos la persona y necesitamos imprimirla. Así que, como imprimimos, vamos a escribir south, control espacio. Y aquí vamos a colocar, borrar esto. Y vamos a colocar persona A. Y vamos a llevar un método que es el de impresión, que entrega un string, to string. ¿Ya? Entonces, con esto ya podemos ejecutar el código y creamos un objeto y el objeto almacena cierta información y después la imprimimos. ¿Sí? Vamos a darle play. Ah, ya, me faltó cancelar, me faltó definir cuál era la clase principal. Si nos vamos a root, y ahí colocamos que estés, le damos OK y ahora colocamos play. ¿Ya? Y ahí salió que la persona tiene todos esos datos, y entonces seteamos todos los datos de forma correcta. ¿Ya? Ahora existe una forma más corta de crear todo esto a través del constructor con parámetros. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a colocar persona B. Persona B, tenemos que llamar al constructor, pero ahora con todos los parámetros. Oh, me equivoqué. Persona, y vamos a seleccionar el segundo. Y ahí aquí hay que ganar los parámetros. Entonces vamos a colocar, supongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a apretar un nuevo enter acá para que se vea un poco más mejor el código. Nombre se llama Juan Andrés. Sí, Pérez. A ver, barra. Barra. Género masculino. Y una fecha de nacimiento que podría ser 17 del 5 de 1991. Y vamos a imprimir también esta persona con un salt contra el espacio. Apretamos enter, borramos las comillas simples, las comillas dobles, que eso significa que son string, ¿sí? Siempre que olvidan algo así con comillas dobles son string. Y también se puede concatenar string, después vamos a concatenar. Y vamos a colocar persona B, punto to string. Ya. Si ustedes se dan cuenta, vamos a ejecutar el programa primero. Ahí se imprimió la persona A y la persona B. Si ustedes se dan cuenta, lo que hicimos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas, aquí lo hacemos en 1, 2, 3. ¿Sí? De hecho, debe ser pero si es que esto lo dejamos en la otra línea.
lo puse para que se viera más ordenado porque no van a alcanzar a ver todo el monitor, a menos que haga esto. Sí, pero vamos a dejarlo ahí con un enter. Entonces, lo que hicieron en todas esas líneas lo dijimos en solo esta, ¿sí? ¿Con qué? Con la utilización del constructor con parámetros. Entonces, en resumen, llevamos ya todo lo que estaba modelado en el diagrama de clases, que estaba acá, eso, todo eso a una clase Java. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, pero en C#. ¿Sí? Vamos a abrir el Visual Studio. Si puede tener el 2015, el 2017, en realidad 2012, creo, cualquiera de esos. Entonces vamos a colocar archivo nuevo proyecto. Vamos a crear una clase, igual que esto, clase 4. Y esto que está aquí se va a llamar, ¿qué nombre vamos a colocar? Proyecto, proyecto. Más adelante vamos a trabajar con una cosa que se llama patrón en capas y vamos a tener un orden más específico. Ya por mientras vamos a poner proyecto. Y tiene que ser una consola, sí, una aplicación de consola. Y coloquen el Net Framework que tiene más librerías que el Core. Sí. Le vamos a dar a aceptar. Sí, y vamos a crear una estructura de carpetas. Vamos a colocar lo mismo que tiene Java, solo por el orden que tiene Java, ¿sí? Para que veamos que podemos hacer lo mismo, pero debiésemos colocar otro tipo de jerarquización de carpeta, solo como estamos aprendiendo, vamos a dejarlo así, ¿sí? Más adelante vamos a definir un orden específico. CL clase 4 y vamos a crear aquí dentro una clase que se llame, ahí pueden colocar clase o un nuevo elemento, sorry, pueden colocar un nuevo elemento y buscar clase acá y se tiene que llamar persona. Ya, ojo, aquí hay que dejarla pública. Primera cosa. Segunda, tenemos que definir los atributos. ¿Ya? Vamos a definir entonces los atributos. Vamos a seguir este diagrama de clase. Dijimos que es re parecido al de la izquierda, pero cambia el tipo de datos con string minúscula. Entonces, también es privado, private, string, root. Sí, y ahí hay que empezar a escribir todos. Yo voy a copiar lo que tiene Java ya y lo voy a modificar. Me sale más corto. Voy a copiar esto, solo por temas de para no escribir todo. Ya, entonces cambiamos los string por string minúscula y con eso ya tenemos los atributos. ¿Sí? Vamos a seguir con los constructores. ¿Sí? Vamos a verificar si es que podemos hacer acciones rápidas y yo me acuerdo que había una cosa para generar constructores. Si se coloca clic secundario, acciones rápidas, generar constructores y después haber aquí todos los atributos. Aquí podemos generar un constructor sin parámetros. ¿Sí? Vamos a dejar el sin parámetros. ¿Sí? Y vamos a poner el mismo comentario. Entonces los comentarios se escriben igual. ¿Ya? Y hay que hacer lo mismo. Hay que dejarlo todo en vacío. Así que voy a copiar lo mismo que está acá. Para que vean que no cambie mucho alguna forma o alguna sintaxis. ¿Sí? Eh, y vamos a definir otro constructor, pero con todos los parámetros. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí acciones rápidas, constructor, y vamos a colocar con todos los parámetros, aceptar. ¿Ya? Y ahí se genera el constructor con todos los parámetros. ¿Ya? Y les voy a colocar el mismo comentario que teníamos acá, solo para volver a escribir, lo copié. Sí, ojo con eso. Entonces tenemos definición de atributos, constructor sin parámetros, con parámetros. Y ahora nos falta lo que dice. Y aquí hay que buscar dónde hacer lo que dice. Eso no recuerdo si eh, había una parte donde instalar, insertar ese fragmento. Sí, o si no, hay que hacerlo manual.
Le voy a seleccionar un elemento, a ver si que sale. Ya, aquí está. ¿Cómo se hace? Voy a ver si que lo selecciono todo y si selecciono todo me permite hacerlos todos juntos. Ya, aquí está. ¿Cómo se hace? Ustedes seleccionan todos los atributos, clic secundario, le dan acciones rápidas y refactorizar y colocan encapsular campo, ¿sí? Y aquí hay varias definiciones o formas de hacerlo, ¿sí? Vamos a utilizar, creo que es la primera la que nos sirve. A ver, no todas generan la misma. Ya, pero voy a tratar de hacerlo con esa. ¿Ya? Y ahí tienen los get iniciadores. Esto sí que cambia. Aquí se ve súper distinto la anotación con comparación con esta. ¿Sí? Los set y get, aquí todo está dentro. El get y el set está dentro. ¿Sí? Entonces ahí lo autogeneramos y vamos a autogenerar o sobreescribir, mejor dicho, el toString. Entonces aquí colocamos override toString. ¿Sí? Y aquí vamos a tener que nosotros definir el toString. ¿Ya? A ver, una forma más rápida quizás nos sirva copiar la que tiene Java. Que está todo concatenado y va a salir con el mismo formato. Vamos a copiar la que tiene Java. Y en el título rigor debiese servirnos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la de Java. ¿Sí? Y ya terminamos de construir nuestra clase y ahora nos falta probar. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una clase test igual que acá. ¿Sí? Entonces vamos a colocar una nueva carpeta. Vamos a colocar el test y dentro vamos a crear la clase test. Ya. Y vamos a tener que crear un método principal. Voy a colocar poly y voy a copiar el método principal de esta clase. ¿Sí? Vamos a borrar esa clase para que no entre en conflicto con la que estamos creando ahora. Así que le vamos a dar a eliminar. Entonces vamos acá y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. De hecho es exactamente, no es exactamente igual, es casi igual. ¿Sí? También tengo que crear una nueva persona, ¿sí? Entonces vamos a usar la mano. Podríamos copiarlo, pero ya, persona a igual a new persona. Ya, ya, ahí qué pasa, aquí hay que hacer una cosa que se llama import. Aquí no nos pidió hacer un import. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí está ya importada la clase, ¿sí? Lo hizo automáticamente. Que es decirle que existe una clase persona y aquí está la ruta donde está realmente la clase. Aquí tendríamos que hacer lo mismo, ¿ya? Pero este IDE nos permite o nos ayuda a corregir los problemas a través de esa ampolladita. Entonces vamos a presionar ahí y vamos a colocar using. Aquí en vez de import se llama using. Y ahí agregó la ruta donde está la clase. Entonces ya dejó de tirar error porque ya sabe dónde está y cuál es su forma. Aquí vamos a colocar set. Ya aquí no es necesario colocar set ni get, ¿sí? Aquí todo se va a través de el nombre con mayúsculas, ¿sí? Del método, ¿sí? Entonces, el get y set es con mayúsculas, ambos, ¿sí? Entonces, cuando se sabe cuándo se ocupa, depende de si que está haciendo eh, si está haciendo la asignación o se está concatenando o retornando. Entonces, aquí tenemos que colocar root y ponemos acá el valor que es 1-9. ¿Sí? Para guiarme voy a copiarlo del código Java y voy a escribir, aquí me va a tirar un montón de errores, ¿sí? Pero es para solo guiarme de los datos que necesito. Así que voy a colocar aquí abajito y vamos a colocar persona A, nos falta el apellido, entonces A mayúscula, apellido paterno, igual a, y vamos a cortarlo o a copiarlo, punto y coma así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de Java, ustedes tienen que colocar set y get. Aquí no, ustedes tienen que colocar con mayúsculas y él se dedica o él sabe
que tiene que llamar al get o al set, ¿sí? Los tiene dentro más encapsulados. Entonces vamos a ir a persona A con apellido materno y vamos a agregar Tapia. Después voy a borrar el código que está ahí en rojo porque lo copiamos, recuerden, de Java y no sirve. Después viene apellido paterno, género, que tiene que ser igual a masculino y vamos a colocar persona a punto fecha de nacimiento. Sí, entonces, reitero, aquí cambia un poco la sintaxis del código Java, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, para crear el objeto es igual. Para llamar a lo que dice 3, ahí cambia la cosa, ¿sí? De hecho, la definición son distintas. Si ustedes lo comparan eso contra eso que está acá es muy distinto, ¿ya? Entonces, resumen, vamos a borrar esto y vamos a tener que colocar acá el método de impresión y imprimir con console write o console write line para que haga un salto de línea. Sí, y vamos a colocar aquí nuestro objeto persona to string, ya, sin parámetro, no tiene parámetro de entrada. Y con eso estamos imprimiendo y vamos a colocar aquí abajito un console read key. Entonces, vamos a probar este programa, vamos a darle play. Y si se dan cuenta, tenemos lo mismo que no había dado en Java la primera oportunidad. Si me ponen el error, eso que está ahí, nos falta la otra parte. ¿Sí? Para llegar a lo mismo, ¿sí? Si lo comparan, voy a cerrarlo, vamos a seguir desarrollando. Y vamos a crear la persona B, y vamos a colocar aquí con todos los parámetros. Vamos a seleccionar, no me da la opción de elegir hacia aquí, pero porque no me dejó escribir todo automáticamente, ya no importa. Igual vamos a copiar y pegar el texto que está acá, todo esto que está en el test, esto que está acá, no sirve porque esto se escribe exactamente igual que en Java. Sí, ahí tenemos la persona y ahora vamos a imprimirla. Voy a copiar esto que está acá para escribir N veces y vamos a imprimir el objeto B. Entonces, ahora debiésemos tener el mismo resultado que teníamos en Java, ¿ya? Entonces vamos a colocar play. Eso debiese ser lo mismo que está aquí cuando colocamos play. Eso que está ahí es lo mismo que está acá abajo. Y esto que está arriba, que está acá arriba, ¿sí? Entonces, eso, ¿ya? ¿Qué hicimos hoy día? Resumen, tomamos los diagramas de clases que habíamos hecho la clase pasada, que habíamos estado en Java y otros hechos, y construimos una aplicación para soportar ciertos datos, ¿sí? O soportar estos datos que definimos. Sí, hicimos una clase de prueba o de testing o de test unitario, sí, para realidad de test, para probar nuestra aplicación. ¿Sí? Eso por el día de hoy. Más adelante vamos a ver cómo validar, cómo obtener datos de teclado en cada una de las funcionalidades. Sí, ahí ya cambia un poquito más el escenario. Sí, se ocupan distintos elementos para leer y para escribir. ¿Ya? Y vamos a ir aumentando el conocimiento de estos dos lenguajes de programación.